La relación entre ciencia política y filosofía. La expresión y la noción de ciencia política se determinan en función de dos variables. En primer lugar, el estado de la organización del saber y en segundo lugar, el grado de diferenciación estructural de los componentes humanos. En cuanto a lo primero, debe observarse que la noción de ciencia no tiene mucho sentido, o al menos no queda bien precisada hasta que no se afirma la división y especialización del trabajo cognoscitivo. Es así que no tiene mucho sentido hablar de ciencia política cuando ciencia constituía un todo con filosofía, cuando el saber se reducía y expresaba unitariamente en el amor al saber. La noción de ciencia queda precisada cuando se diferencia de la filosofía. En cuanto al segundo aspecto, conviene observar que la noción de política calificó todo y por lo tanto nada específico, hasta que las esferas de la ética, de la economía y de lo político-social se mantuvieron no divididas y no se tradujeron materialmente en diferenciaciones estructurales, y vale decir en estructuras e instituciones que pudieran calificarse de políticas por su diferencia con institutos y estructuras pasibles de ser calificados de económicos, religiosos y sociales. En este sentido, el nudo más difícil de desatar es entre lo político y lo social. Se puede decir entonces que la noción de ciencia política varía en función de qué se entienda por ciencia y qué por política. En razón de ello, resulta bastante vano hablar de una ciencia política perenne, que se prepara con Aristóteles, nace o renace con Maquiavelo y se afirma con autonomía disciplinaria propia a partir del siglo XIX. Hasta ese momento, una historia de ciencia política se reduce, o mejor se divide, en una historia a dos voces, la del concepto de ciencia por un lado y la del concepto de política por el otro. Esta división es necesaria no solo porque ciencia y política son variables que han cambiado mucho, sino también porque variaron en épocas diferentes y con diversas velocidades. De aquí se deduce que cualquier teoría de la ciencia política, breve o extensa, debe ser atentamente dividida en periodos, en función de cómo se combinan una y otra vez una idea diferente de la ciencia con una acepción particular de la política. Es obvio que los tiempos y las fases de la ciencia política serán tanto más numerosos cuanto más nos remontemos hacia el nacimiento de esta disciplina.